la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La importancia del cine en la sociedad. Y hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Richard Peña, quien es profesor emeritus de cine de Columbia University y también es director emeritus del New York Film Festival, donde lo dirigió muchos años. Quiero mencionar que cuando Richard dirigía el New York Film Festival y el Film Society, tuvimos una presentación de las películas de Jacobo Morales aquí, que las auspició la Fundación Voz del Centro. Así que tenemos una larga relación con esta institución. Richard, háblanos un poco sobre cuál es la importancia del cine en la sociedad. Bueno, primero es un placer estar contigo aquí en Nueva York hablando sobre el cine. Podemos decir que cuando pensamos en el pasado, tenemos los hechos del pasado y tenemos el cine. Porque hay mucha gente que ahora solamente piensa del pasado a través del cine, a través de las imágenes, las historias, las figuras que conocieron a través del cine. Yo recientemente estaba hablando con mi hija que vio para la primera vez la película de Oliver Stone, JFK, y ahora está muy interesado en toda la conspiración del asesinato y todo eso. Era interesante porque es una chica inteligente, pero ahora a través de ese cine conoce, o ella piensa que conoce una parte de la historia americana. Y creo que más y más vivimos en un mundo que ha dividido entre, quizá podemos llamar la realidad y la realidad de las imágenes. Y eso es el cine. El cine fue la gran fuente de esas imágenes. Ahora podemos decir televisión y otros tipos de medios sociales que también tienen su aspecto visual. Pero el cine que fundó esta tendencia de la vida contemporánea de ver el pasado a través de imágenes. Ahora, también vemos al cine, Richard, que se utiliza para mensajes políticos, ¿verdad? Sí. Bueno, en términos de mensajes políticos, hay mensajes que son muy obvios, muy directos, y otros que son quizás un poco más sutiles. Yo me recuerdo una vez cuando yo estaba trabajando en el Instituto de Arte de Chicago, tuvimos a la visita de un gran realizador ruso, un tío increíble, que me dijo, ustedes americanos van a ganar todo. ¿Por qué? Bueno, yo estaba viendo televisión y ni hablo inglés bien, yo creo que todo lo que están diciendo es la verdad. En Rusia nadie piensa que la televisión habla la verdad. Entonces, esa es quizás la propaganda más poderosa del mundo, cuando no piensas que es propaganda. Y creo que los Estados Unidos siempre hizo, a través del cine, a través de televisión, de las artes, una propaganda que lo mejor que existe es en los Estados Unidos. Y todo el mundo tiene que seguir nuestro ejemplo. Y generaciones ya están criadas con esa creencia en el mundo, que de una forma tiene una heredidad, es un país que hizo cosas enormes, pero a la misma vez creo que es difícil porque hay gente que siempre quieren comparar todo en el resto del mundo con los Estados Unidos. Entonces, eso nos da la posibilidad que hay otras posibilidades de existir, de gobernar, de vivir. Richard, pero hablando de la cuestión política, me estaba pensando en, por ejemplo, lo que hizo Joseph Goebbels con Leni Riefenstahl, sí, ¿verdad? Que utilizó el cine como una herramienta para comunicar la posición de ellos política. Eso es un fenómeno que podemos ver en casi todos los países que tuvieron industria cinematográfica hasta los años 30. Antes de 30, quizá el único país que se interesaba mucho para el cine era la Unión Soviética, que tuvieron ya en los años 20 sus formas de propaganda y todo eso. Pero con la llegada del cine sonoro, que empezó los fines de los años 20, ya se ve Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Alemania, por ejemplo, como dijiste ahora, tuvieron Leni Riefenstahl y usaron ella para crear una imagen no solamente de los nazis, pero el renacimiento de Alemania. Porque después de ver toda esa imagen en los años 20 de la pobreza de los alemanes, ya se ve en la película de los Juegos Olímpicos del 36
país que es fantástico, muy bien desarrollado, rica, cómodo, todo eso. Eso fue quizás más importante que las imágenes del deporte, imágenes del país, que era un país que ya regresó. Y eso creó una imagen de realmente cuál era el éxito de los nazis en términos de la promoción de la cultura y la economía alemana. En Estados Unidos, al mismo tiempo, tuvimos, por ejemplo, la serie que era dirigido, o quizás dirigido un poco, por Frank Capra, llamado Why We Fight, ¿Por qué peleamos?, que era un grupo de 7 películas ordenado por los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en que Frank Capra era el dueño de los, solamente hizo la primera, pero el dueño de toda la serie, en que eran explicaciones por qué estamos entrando en esta guerra. Entonces, otra forma de propaganda, quizás, obviamente, la propaganda de Frank Capra no suena mejor que la propaganda de Leni Riefenstahl, pero la idea era lo mismo, usar los medios de comunicación como el cine para hacer el argumento del gobierno. Y eso se ve en Japón, eso se ve en varios países en este momento. Yo recuerdo una serie que se presentó en New York Film Festival del cine después de la Segunda Guerra Mundial, comunicando las virtudes del Marshall Plan. Sí, claro, sí. Y eso era también un ejemplo que los Estados Unidos tuvieron el Marshall Plan como manera de no solamente recrear a Europa, la economía europea, pero también quizá luchar contra, que era en ese momento, el movimiento de la izquierda, quizás comunista, que era bastante fuerte en ese momento en Francia, en Italia, en varios países. Entonces, no nos suena extraño que los Estados Unidos usó el cine para eso también. Tuvieron toda una división de cine del Marshall Plan solamente para hacer promoción de la idea del Marshall Plan. Entonces hicieron películas en varios idiomas, sobre todo en alemán e italiano, para convencer a la gente de que eso era una cosa muy buena para el mundo. Richard, ¿y cómo fue evolucionando el cine desde sus inicios, que como sabemos no tenía sonido, y eran con orquestas muchos de ellos? Sí. ¿Cómo fue evolucionando hasta el día de hoy? Es una cuestión bastante larga, sí. Pero si hablamos de América Latina, el cine, la fecha que usamos para el nacimiento del cine es muchas veces el 28 de diciembre de 1895, que fue el día de la primera proyección pública de la máquina, la Cinématographe, de los hermanos Lumière en París. Después de eso, es obviamente que la historia del cine empieza. Antes tuvieron la máquina de Edison y otros también, que también eran máquinas de imágenes en movimiento, pero usamos esa fecha de los Lumière. 6 meses después, 7 meses, ya en julio de 1896, esa máquina de los Lumière llegó a la América Latina. Tuvieron pasos en Montevideo, en Buenos Aires, en Habana, en Río de Janeiro, en Ciudad de México. Entonces llegó muy temprano a América Latina. Pero, ¿qué pasó? En los primeros años había alguna actividad latinoamericana, pero ya con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, 1914, el mercado fue completamente dominado por los americanos. Hay varias razones para eso. En términos de México, por ejemplo, era la misma época de la Revolución Mexicana. Entonces, muy difícil construir una industria durante ese caos que existía en ese país. Los argentinos, que serían otro candidato, tuvieron una gran influencia del cine italiano, además del cine americano, porque había tantos italianos que era el segundo mercado para la industria italiana. Entonces, el único país latinoamericano que tuvo una experiencia con el cine silente, el cine sin son, era Brasil, que tuvo un desarrollo bastante grande del cine silente en Brasil hasta 1930. Lo interesante es cuando llegó el cine sonoro, en fin de los años 20, empezó toda una competición bastante fuerte entre México, Argentina y España, a ver quién sería el país de cine en lengua hispana. Y tuvieron los españoles,
al principio, hicieron gran fuerza, pero en 1936 empezó la guerra civil, entonces eso acabó. Después era la competición entre los argentinos y los mexicanos, y durante la Segunda Guerra Mundial, como los mexicanos eran aliados a Hollywood o a Estados Unidos, los argentinos se quedaron neutros. Los mexicanos recibieron mucho más, por ejemplo, película virgen, partes para sus cámaras, todo eso. Entonces se ve que hasta 40 los dos industrias son más o menos igual. Ya cuando empieza esa Segunda Guerra Mundial, los mexicanos dominan todo. Y también llegó el momento de Perón. Perón y su mujer Evita tuvieron sus problemas con la industria argentina. Entonces ya en 1950, que es el año de los olvidados, México estaba haciendo más películas de todo el resto de América Latina. Entonces era el cine dominante en lengua hispana. Y también estaban las películas de Carlos Gardel, ¿verdad? En ese periodo. Pero, perdón, las películas de Gardel eran producciones americanas. Porque cuando empezó Cine Sonoro, perdón, Estados Unidos sabía que obviamente no todo el mundo entendía español, entonces hicieron varias cosas. Gardel era figura de fama internacional al comienzo de los años 30, entonces ellos firmaron contrato con él, hicieron 7 películas en Francia y también aquí en los Estados Unidos con Gardel, que eran producciones del estudio americano Paramount. Y era en español y todo eso, porque en ese momento los estudios estaban haciendo producciones en francés, en alemán, en español, porque sabían que necesitaban llegar a ese público. Pero después de eso empezaron con el doblaje y también con subtítulos. Pero siempre fue un problema para el cine americano. Es porque quizás entre los géneros más populares del cine americano en América Latina y otros lugares eran los westerns, porque casi no necesita diálogo para comprenderlos, sabe quién es el bueno, el malo, etc. Y los musicales, porque eran dos géneros que dependían menos en diálogo. Comedias de Preston Sturges, por ejemplo, cosas súper sofisticadas, nunca fueron aceptados ni vistos mucho en esa parte porque dependía completamente en inglés. Richard, y entrando en el cine mexicano, porque en los 50 más o menos había una figura bien Jorge Negrete, Mapita Cortés también, esos personajes. ¿Cómo ellos lograron tener un boom en ese momento en el cine? El boom empezó un poco antes, en los años 30, cuando inventaron el género de comedia ranchera, que era quizás el género mexicano más visto en América Latina. Eran comedias musicales, sentimentales, muchas veces hechos antes de la revolución que pasaban al fin del siglo XIX, todo eso, y eran bastante románticos, como figuras como Jorge Negrete, los otros. Durante los años 40, cuando México ya dominaba todo el mercado, empezaron con que se llaman el realismo poético de María Candelaria, películas de Emilio Fernández y todo eso, y llegando a los años 50, expandió hasta más el mercado en términos del tipo de opciones que los realizadores mexicanos tuvieron. ¿Qué pasó en ese momento? Fue que después de 15, casi 20 años de esos géneros mexicanos, el público latinoamericano empezó a cansar un poco de eso. Y también hubo otros cines que estaban surgiendo un poco en ese momento. Argentina un poco, Venezuela, Chile, ya tuvieron sus propias industrias. Entonces se ve en los años 50 una caída de la posición de poder del cine mexicano hasta el fin de los años 60. Casi pierde todos sus mercados en América Latina. Pero en los años... ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa? Bueno, había varias cosas. Primero, creo que en el mundo entero se ve la decadencia de cine en términos de cierran muchos cines, no es más un negocio, hay televisión, cada vez que tiene un papel mayor en América Latina como en el resto del mundo, y también los hábitos de las personas empiezan a cambiar. Los públicos en varios países latinoamericanos, si quieren ver una película en español, quieren ver una película de su país,
no tanto de México. En México se volvió siendo quizás el cine viejo de América Latina. No era el cine. Y también en México era complicado. Hubo el poder de los sindicatos muy grandes. Entonces ese poder necesitaba que cada película en México tuvo que emplear no sé cuántas personas, pintores, carpinteros, y no empezaron, por ejemplo, a usar todo ese lenguaje cinematográfico del Nouvelle Vague francesa. O sea, filmando en las calles, filmando gente que no eran actores, usando luz natural. Cada película mexicana todavía, ¿por qué? A través de los contratos de los sindicatos, tuvieron que tener un montón de personas trabajando en cada película. También era muy difícil para jóvenes entrar en el sindicato. Entonces eso también congeló un poco el cine mexicano. Ellos no aceptaron todo del nuevo que estaba pasando en el cine mundial. Al contrario a los brasileños, que en el cinema nuevo, o el nuevo cine cubano y varias otras figuras en América Latina. Entonces, México era la industria, pero ellos no respondieron de una manera, en mi opinión, inteligente a todos los cambios que estaban ocurriendo en el cine mundial. O sea, se aislaron. Sí, bueno, porque tuvieron un good deal, ¿sabe? Un trato bueno, que pagaron, no sé qué, el gobierno pagaba $400,000 para una película. Ellos dijeron, no, nuestro orçamento es $800,000, pero gastaron quizás $600,000. Entonces el gobierno pagaba la mayoría de la película y los productores se quedaron con el resto. Y con eso ya tuvo un sistema que duró un tiempo, pero cada vez daba menos dinero. Y con eso ya en los años 60, el cine mexicano no desapareció, pero cayó bastante. Pero en 70 entró el gobierno de Luis Echeverría y él nominó como el jefe de la industria de México su hermano, que era actor, Rodolfo Echeverría. Y él hizo todo un renacimiento del cine mexicano con figuras como Ripstein, Hermosillo, Felipe Casal, toda esa nueva generación que él dejó entrar en la industria. Antes ellos no pudieron entrar, no pudieron hacer películas, porque no eran miembros del sindicato, porque no dijeron no sé qué. Tuvieron que hacer 10 años de ser aprendiz de algo de esa forma. Entonces, es complicado, pero para mí una cosa fantástica, muy fascinante, es hablar de la relación entre el gobierno mexicano y la industria de cine, porque siempre fue una relación bastante importante. Fue quizás Lázaro Cárdenas en los años 30, que era el poder que decidió vamos a tener un cine. Entonces hizo todo lo que pudiera para hacer una industria cinematográfica en México. Y tuvieron mucho talento, tuvieron mucha energía y a través de la empujada del gobierno y también el talento que existía, crearon una de las mayores industrias en todo el mundo. Pero empezó con el gobierno. Richard, tú hablaste de la comedia en el cine de México, pero háblanos de Cantinflas, porque eso es una figura importantísima. Sí, claro. Sí. No, había muchas cosas. Y el momento que el cine mexicano estableció sus entradas en los varios países, muchas veces empezó con las comedias rancheras, pero luego después llegó Cantinflas, llegó Tintán, llegó Mantequilla, los gran cómicos, y también los film noir, las películas de detectivos con ¿cómo se llama? O con María Félix, o Pedro Armendáriz, todo eso. No, hay todo un descubrimiento ahora de esa época del cine mexicano, que fue realmente una gran época. Tuvieron gran realizadores como Roberto Gabaldón, no solamente Ismael Fernández, Emilio Fernández y otros en esa época, que hicieron un tipo de cine de estudio, un poco en el modelo de Hollywood, pero muy buena, muy bien hecha.
Y Cantinflas no solamente tuvo éxito en México, sino que cuando participó en la película Alrededor del Mundo en 80 días, pues escaló la posición de a un mercado mundial y en inglés. No, Cantinflas era una de las figuras, pero varios actores mexicanos participaron bastante en cine internacional. María Félix era tan gran estrella en Francia como fue en México. Pedro Armendáriz trabajó en James Bond. El último papel que tuvo era en From Russia with Love, con el papel de un turco. Entonces siempre había ¿qué se dice? La existencia, la presencia de mexicanos adentro de la industria de Hollywood y en otros países también. Y mencionaste el cine cubano, hablamos del cine cubano. Sí. Bueno, el cine cubano es algo también interesante porque creo que no es correcto a decir que no había cine antes de 59, antes de la victoria de Fidel Castro. Hubo un cine de amadores en el sentido de gente que no eran profesionales, eran amadores del cine, gente que amaba cine. Entonces hicieron sus películas, pero era una producción que no era continua. Tuvieron, por ejemplo, en los años 30, 2 o 3 películas, en los años 40, algunos otros, 50, pero nunca una producción de todos los años. Que fue importante para los cubanos y también para los mexicanos es que los mexicanos, muy listos, usaron muchos cantantes y sobre todo los bailarines de cabaret. Ninón Sevilla, María Elena Pons, que eran todos cubanos, pero que actuaban en películas cubanas. Mexicanas. Entonces hubo muchos cubanos que trabajaron sobre todo en un género que salió en los años 40 llamado cabareteras, que eran películas musicales, pero con siempre partes que pasó en las boates de la época, en los nightclubs que existían. Y gente como Ninón Sevilla se vieron gran estrella. Ella acaba de morir recientemente. Richard, y también tienen una escuela de cine que recuerdo que Gabriel García Márquez tuvo que ver con esa escuela. Sí. Hace, debe ser ya unos 20 años, que Cuba nunca tuvo una escuela de cine. La gente que querían hacer cine fueron al ICAI, que es el Instituto Cubano de Cine, y empezaron haciendo cualquier cosa, aprendieron un poco su arte, su disciplina a través de eso, y después de un tiempo, por lo menos algunos pasaron a ser guionistas, directores, montadores, etc. García Márquez, que pasó mucho de su vida, por lo menos en los últimos años, en Cuba, quería fundar ahí en Cuba una escuela, pero no quería que sería una escuela de Cuba. Sería una escuela latinoamericana, pero abierto al resto del mundo. Entonces los cubanos concordaron con él y empezaron una escuela unos 50 kilómetros de Habana, en San Antonio de los Baños, y crearon una escuela que aceptaba quizás unos 40 estudiantes cada año. Lo interesante es que tuvieron muy poca gente que eran, ¿cómo se dice?, una facultad permanente. Que ellos hicieron es invitaron mucha gente y la gente vinieron para un mes, 2 semanas, especialistas de varias cosas. Por ejemplo, el gran brasileño Nelson Pereira dos Santos se acostumbraba de cada año pasar por lo menos un mes en Cuba dando clases ahí de dirección. Y había otros también, ingenieros del sonido, cinematógrafos, montadores que pasaron de esa forma en Cuba. La gran mayoría de los alumnos eran gente de América Latina, quizás la mitad. Pero también había árabes, había africanos, hasta algunos americanos. Una estudiante que yo tuve en Colombia, puertorriqueña, fue ahí también. Entonces era abierto para varias personas, pero quizás el foco era más gente de América Latina. ¿Y de las otras islas en el Caribe, Santo Domingo, Puerto Rico? Sí. Bueno, infelizmente, primero tengo que decir que hoy en día hay cine en todo el mundo. No hay país, no hay condado que no tiene su propio cine. Eso es porque ahora con la tecnología digital podemos hacer películas a donde queremos y cualquier persona puede hacer una película. Pero se ve que solamente Cuba, un poco Jamaica, tuvieron un desarrollo cinematográfico que
trataron de crear industrias, en el caso de Cuba, con bastante éxito después de un tiempo. En la República Dominicana ni en Puerto Rico tuvieron eso. Era también una producción que había años con 2 o 3 películas y después se duraba más tiempo para que la próxima película venga. Ellos también querían ser usados por Hollywood como lugares a filmar. Entonces, las películas que pasan en Cuba siempre están filmados en Santo Domingo. Y eso era quizás, eso se ve un poco, por ejemplo, en varios países. Kenia, por ejemplo, es un país que tiene una gran industria de cine, pero solamente para que los extranjeros vienen a filmar en Kenia. Ellos hacen muy pocas películas ellos mismos, pero hay toda una industria de gente que vienen de Inglaterra, de varios países europeos, hasta gente de Hollywood o de la India que van a Kenia para filmar. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El cine, la importancia del cine en la sociedad. Hoy tenemos como nuestro invitado a Richard Peña, quien es director emeritus del New York Film Festival y director y profesor emeritus de cine en Columbia University. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo es que comienza el cine a finales del siglo XIX y cómo se fue desarrollando en América Latina. Nos quedamos hablando en específico del Caribe, de Cuba. Richard, y sería bueno que nos hablara sobre el caso de Puerto Rico, que estábamos comentando, porque Puerto Rico ha tenido artistas de un calibre espectacular, claro, como sí. José Ferrer primero, que estoy hablando de los que han ganado Óscares, ¿verdad? José Ferrer, Julia, Rita Moreno y Benicio del Toro, que son los 3 que han ganado Oscar. Pero tenemos a Raúl Juliá también, que fue un actor extraordinario, sí. Aunque no ganó ningún Oscar, ¿verdad? Pero es muy reconocido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué podemos tener estos artistas y no desarrollar a Puerto Rico como un centro de cine? Bueno, al final no podemos decir con certeza porque no tuvimos una explosión de cine en Puerto Rico, pero tenemos que pensar que la cultura de Puerto Rico tiene orientación tan grande a los Estados Unidos que cualquier chica o chico que quiere hacer cine tiene sus ojos ya en los Estados Unidos, en Hollywood. Y eso es porque esta gente, como dijiste, con grandes talentos, fueron a Hollywood y ahí tuvieron su éxito. Para quedar, para luchar, para crear una industria es más trabajo. Entonces, cuando hay las oportunidades que ya existen en otro lugar, a donde tienes acceso, quizás era un poco más fácil. Es un poco, yo estaba diciendo, el caso de los suizos, por ejemplo. Hay mucha gente que trabajó en el cine alemán, por ejemplo, que son suizos, pero no son conocidos como suizos porque obviamente hicieron toda su carrera adentro de Alemania. Pero se puede entender porque un suizo que habla alemán va a Alemania, que tiene una gran tradición de cine, para trabajar y no quedarse en Suiza porque hay menos, podemos decir. Es lamentable que Puerto Rico antes competía para los Óscares como película extranjera. Sí. Y por eso Puerto Rico fue finalista en el caso de Lo que pasó en Santiago. Sí. No ganó porque ganó Cinema Paradiso, sí, que obviamente es una película muy superior. Sin embargo, un gobierno de Puerto Rico estadista, de hecho el gobernador Luis Fortuño cabildió para sacar a Puerto Rico de la Academia de Óscares como película extranjera. Bueno, sabes que yo no conozco muy bien las reglas de la Academia porque cambian mucho. Creo que si una película es mayormente en lengua no inglesa, eso inmediatamente lo lleva a la categoría de película extranjera. Yo me recuerdo
hace unos años que tuvieron una película hecha en Hawái sobre la comunidad japonesa que vivía ahí. Y no sé, era 40%, la mitad, no sé, era en japonés y querían considerar la película como película extranjera, aunque fue filmado en Hawái sobre una historia americana, no sobre Japón, pero dijeron que no, es demasiado en japonés. Esas son las peleas que siempre tienen, pero no sé cuál es la posición de la academia hoy. Obviamente deben cambiarlo porque esa realidad está cambiando mucho para los Estados Unidos. Claro. Richard, háblanos un poco sobre, sé que has estado dando cursos en China. Háblanos sobre el cine chino. ¿Cómo tú lo ves, cómo era y cómo lo ves en la actualidad? Bueno, primero cuando hablamos del cine chino tenemos que distinguir que hay por lo menos 3 cines chinos. Hay el cine de China popular, hay el cine de Taiwán y el cine de Hong Kong. Y los 3 son bastante distintos y tienen historias, sobre todo después de 49, que es un desarrollos completamente diferentes. Hablando del PRC, de China popular, hoy en día China está haciendo entre 500 y 600 películas todos los años. La gran mayoría son películas que son comedias, películas de science fiction, películas de detectives, melodramas, cosas muy comerciales. Porque creo que más o menos los años 2000 los chinos decidieron no vamos a dar ese mercado solamente a los americanos, vamos a crear nuestro propio cine comercial. Además de eso, hay también un cine que podemos llamar independiente, aunque esa es una palabra un poco complicada, de gente como Jia Zhangke, Lao Ye, Bigan, que es un cine muy ambicioso, un cine de arte que se ve. Por ejemplo, Jia Zhangke es alguien que, no sé, casi todas sus películas fueron presentadas en el Festival de Nueva York durante mi tiempo y después de mi tiempo también. Otros también, siempre hay por lo menos 1 o 2 películas chinas, me imagino, en el Festival de Nueva York. Y eso es el cine mejor conocido internacionalmente. Si vas aquí en Nueva York, por ejemplo, a ese cine que tienen en la calle 42, el Regal 25, siempre quizás en cine 23 o 24, hay cosas de ese cine comercial chino. Y yo voy de vez en cuando, y soy el único que no es chino en la sala, porque hay gente, y no son malas, pero son películas que no se puede exportar, porque obviamente los Estados Unidos y otros países hacen ejemplos que son quizás superiores o lo mismo. ¿Y tienen subtítulo? Sí. Todos tienen subtítulo. Entonces ese cine existe y todavía tiene ese cine independiente que es el cine mejor conocido por nosotros. Pero si vas a China y hablas con gente y hablas nombres como Jia Zhangke, los otros, mucha gente nunca ha oído de esa gente. Sabe, o quizás saben que la película fue presentada, por ejemplo, la última de Jia Zhangke acaba de salir en Cannes. Quizás saben eso, pero las películas casi no pasan en China, porque el circuito de exhibición es muy controlado. Ese no es el caso en Corea. Corea, ¿no? Pero los coreanos hicieron algo interesante porque cuando su industria empezó a crecer mucho en los años 90, ellos declararon que para 10 años vamos a tener una política en que cada cine en Corea tiene que pasar películas coreanas la mitad de tiempo. 50% de la programación tiene que ser coreano. Pues imagina los Estados Unidos, no se puede. Es decir, vamos a hacerlo. Lo hicieron y ellos cumplieron su promesa. Ya en 2005 acabaron con esa política. Pero ¿qué pasó? Durante esa época, el público coreano se acostumbró muy bien al cine coreano y también tuvieron gente de mucho talento, actores, directores, todo eso. Entonces, bajó un poco el porcentaje de gente viendo al cine coreano, pero no tanto. Y hasta ya había años en que la mayoría de películas vistas por coreanos eran películas coreanas. Entonces, ellos hicieron esa política para dar un apoyo para esa industria. Siempre tenemos que pensar que el cine es arte y también industria. Y es una industria de un país. Y cómo el país va a proteger esa industria. Eso fue la gran discusión que hubo en 1993 en el encuentro de GATT,
que era el gran encuentro de todos los países sobre tariffs y obstáculos al libre comercio y todo eso. Y era los Estados Unidos un poco contra el resto del mundo, porque los Estados Unidos querían que los países no daban apoyo a sus industrias cinematográficas, diciendo que no era justo, deben dejarlos. Y Jack Lang, que era el ministro de Cultura de Francia, habló que el cine, como lo demás, el resto de los artes, tiene que ser una excepción cultural, porque de una forma, sí, es como zapatos, es un producto industrial, pero también el cine no es solamente zapatos, es algo cultural, es parte de nuestra patrimonio. Entonces, tenemos que aceptar que los países van a defender el lugar de su cine en su país. Ahora, Corea ganó un Oscar hace unos años, ¿verdad? 2 años con Parasite. Sí. Sí. O sea que en realidad ellos han ido escalando Su pero proyección eso mundial. Sí, claro, sí, no. El cine coreano en los últimos 20 años fue, en mi opinión, uno de los más interesantes del mundo. Y ya se ve que algunos ya están trabajando acá. Bong Joon-ho, que hizo Parasite, ya hizo películas en Hollywood. También hay una serie que todavía no vi, que es dirigido, inventado, producido por Park Chan-wook, otro gran realizador. Esta es la cosa sobre Vietnam. No sé si has visto The Suspect o algo así. Pero todo el mundo que ha visto me dice que es muy, muy buena esta serie. Y él dirigió las primeras 3 capítulos. Richard, y entiendo que vas ahora a París a dar un seminario sobre el cine árabe. Háblanos sobre ese cine. Bueno, cuando yo trabajé en Lincoln Center, yo tuve el placer de tener la oportunidad de conocer y ver películas de varias partes del mundo. Y a mí, yo tengo un horror de esos espacios dentro de la historia del cine que son desconocidos. ¿Por qué no hablamos más del cine árabe? Están haciendo muchas películas. Entonces hice un estudio, recibí, yo me acuerdo, un apoyo de la Fundación Ford para hacer una gran muestra de cine árabe. Y en 96 hicimos una muestra en Lincoln Center, un centenario del cine árabe. Y tuvimos con 50 películas de varios países, invitamos una docena de realizadores a venir al Lincoln Center y fue muy lindo. Era quizás una presentación de ese cine al público americano. A través de esa experiencia vi muchas cosas y también empecé a leer y todo eso. Entonces llegué al punto que puedo hacer un seminario sobre el tema. No hablo árabe, pero también ellos hablan mucho francés, entonces eso me ayuda. Pero realmente era una forma de ver otra parte del mundo que estaba haciendo su cine bastante interesante. Y hablando antes del cine mexicano, se puede considerar el cine egipcio, por ejemplo, como el paralelo árabe, porque los egipcios dominaban completamente el mercado de lengua árabe hasta los años 60, un poco como los mexicanos dominaban el mercado en español. Y entonces es interesante ver quizás cuál era la relación entre los dos, y vi una cosa interesante. La última vez que fui a México, en el Cineteca de México, tuvieron una pequeña muestra sobre los libaneses en el cine mexicano. Y había muchos libaneses que trabajaron en el cine, hasta gente que no pensaron que eran libaneses, porque hubo una inmigración árabe bastante importante a México. ¿Y cuáles son los países que más se han desarrollado en el cine, de los países árabes? Bueno, egipcio es que todavía es el centro, pero también creo que en una segunda fase que empezó en los años 60, tenemos Argelia, Tunisia, Siria, quizás o Líbano también, y hoy en día, por ejemplo, un gran trabajo de varios palestinos algunos que están viviendo adentro de Israel-Palestina y muchos que están en la diáspora, en varios países. Entonces, y también los libaneses creo también están pasando por una fase muy importante, pero también en cada país hay cine ahora. En Israel también hay cine, ¿no? Hay cine de Israel, pero el cine de Israel tiene poco a ver con el cine árabe. Y también hay palestinos que filman porque son ciudadanos israelenses. Entonces ellos filman y hasta reciben dinero del gobierno de Israel como ciudadanos. Richard, y sobre el cine en India, que como sabemos es un mercado gigantesco con más de 1.000 millones de personas.
y es algo bastante único en el mundo. Sí, todavía ahí en India todavía es un arte muy popular en que la gente va al cine bastante, todo eso. Es una industria tan grande que ni se puede imaginar, porque están haciendo no sé cuántos, 2.500 cada año, y también cine en varios idiomas, porque que nosotros llamamos de Bollywood, eso es el cine que sale de Mumbai y que está en hindi, que es más o menos un poco el idioma nacional, pero no es hablado por todo el mundo. En Bengal, por ejemplo, hacen 400 películas todos los años, 400, en bengali. En Telugu, que está en el sur, en Canadá, también tiene otro. El cine en Tamil es hasta mayor que el cine de Bollywood. Entonces, en varias partes, casi cada estado en India tiene su propio cine, y juntos es más de 2.000 películas. En términos de la industria, todo eso es un poco saber. Dicen que la mayoría pierden dinero, pero la gente coge el dinero y hacen otras películas. Más y más con el cine de India, el mercado internacional es importante, porque el precio de cine en India es bastante baja, ¿no? $4 para una sesión, hasta en los mejores cines en Mumbai y otros lugares. Pero si vienen aquí a New Jersey o a Londres, pueden cobrar que nosotros cobramos, $15, todo eso. Entonces, por muchos de los grandes éxitos de cine de India hoy en día, ganan 30% hasta 40% de su lucro afuera de India, porque en el mercado de diáspora, como hay indios aquí, en África del Sur, y también en comunidades, por ejemplo, en Asia del Sur, en Burma, otros países donde hay poblaciones de indios. Richard, ¿y cómo ha cambiado la industria del cine en términos de distribución y producción? Que antes sabemos que era Hollywood, donde se hacía todo, y eran, no sé, un puñado de grandes instituciones que controlaban quién podía hacer cine y quién no podía. Pero ahora con un escenario de Netflix, de Amazon, cuéntanos cómo ha evolucionado el cine. Sí. Bueno, es un poco como Dickens escribió, era los mejores de tiempos y los peores de tiempos a la misma vez. De una forma, creo que la política de Netflix y algunas otras plataformas es buena, porque ellos obviamente están buscando trabajo en México, en Colombia, en Noruega, en varios países del mundo, y se pueden ver en su idioma con subtítulos o quizás doblado en inglés. Pero también yo tengo la impresión, y no sé si estás de acuerdo, que todo ese producto que ellos compran pasa por un filtro de Netflix. Entonces, todo sale igual. Ellos no estiman mucho las peculiaridades regionales o nacionales. Ellos quieren que una película mexicana parezca una película de Hollywood solamente en español, o una película danesa va a ser como una película de Hollywood solamente en danés. Entonces eso da una, ¿cómo se dice?, una forma falso de ser cosmopolita. De una forma, qué bien que hay películas o series de varias partes del mundo, pero creo que ellos tienen que perder algo de su identidad nacional para entrar en la plataforma. Y ya se ve, por ejemplo, yo vi, sobre todo en América Latina, en Brasil y Argentina, gente que están haciendo sus series a través del modelo de Netflix. Entonces, es bueno, siempre quiero ver que hay más variedad en la televisión, en las medias, todo eso, pero también llego con un gusto. Ahora, ¿tú no crees que el cambio ha sido dramático de haber tenido Paramount, Warner Brothers, que ellos son los que determinaban si tú ibas a hacer una película, no la ibas a hacer, y ahora hay otras alternativas que no son ellos, el mismo Amazon, etcétera? Bueno, eso siempre existía en términos de un cine independiente. El poder de los estudios realmente desapareció después de los años 70. Entonces siempre había mucha producción independiente que ellos pudieran vender a los estudios, o también que destruir la película a través de los medios independientes que existen. Entonces el poder de los estudios creo que hace mucho tiempo que no fue que era. No, ¿qué está pasando más? Es que
todo el clima de media en los Estados Unidos está mudando. Creo que, aunque puedo decir que me duele mucho, estamos viviendo, creo, en las últimas horas o meses del cine en teatro. Creo que eso no es más un negocio que tiene sentido para la industria, porque los cines son muy caros. Tienes que, por lo menos en Nueva York, tener aire acondicionado o calificación y todo eso, porque obviamente estamos aquí en Nueva York. Y eso es muy caro. Y se ve hasta las películas más populares, las salas no están llenas. Y la gente se acostumbraron mucho durante la pandemia de ver películas en casa. Entonces yo puedo decirlo de casa de mi familia, y si una familia no tiene influencia para ver cine en sala, no conozco la familia, pero ellos también, no voy a esperar hasta que llegue a Netflix. Eso es más o menos la respuesta, y lo veo también con mis estudiantes. Entonces creo que en unos años, no sé cuántos, vamos a ver que muchos de los cines que existen ahora van a cerrar. Que vamos a tener quizás en su lugar son algunos lugares que son muy sofisticados, quizás con un tipo de cine virtual, en 3 dimensiones y todo eso. Como alguien me dijo, cuando vas a ver en unos años los Vengadores, no van a pelear en la pantalla, van a pelear al lado de ti. Entonces va a ser una experiencia muy inmersiva, pero me imagino que eso sería muy costoso y raro, entonces lo van a tener las grandes ciudades. Segundo, creo que la gran mayoría de las cosas se van a presentar solamente en las plataformas, y todavía van a existir lugares como Lincoln Center o Film Forum, algunos lugares en donde se presenta cine un poco en un contexto de museo. Van a ver cómo el cine era. Es un poco que, no sé si estás de acuerdo, qué pasó con el Metropolitan Opera. El Metropolitan Opera se viró un museo de ópera, de una forma que era muy viva en los siglos XIX, pero ahora es solamente algo súper especial. No, y que se lleva a los distintos cines. Ahí tú puedes tener una producción en Nueva York y lo puedes ver en París, lo puedes ver en Berlín, donde sea. Richard, volviendo otra vez a América Latina, comentabas, ¿cuáles tú dirías que fueron los momentos más importantes en la historia del cine en América Latina, y los personajes, las películas más importantes? Bueno, hubo varios, por ejemplo, pero yo me interesa mucho para los años 60, cuando era quizás la época de que se llama el modernismo cinematográfico, cuando la gente realmente hicieron una investigación, un desafío, por ejemplo, un poco a que era el cine tradicional. Y vimos, por ejemplo, en Brasil, en Cuba, alguna gente también en Argentina, en Bolivia, varios lugares que hicieron un tipo de cine bastante innovador, realmente usando cosas nuevas, desafiando las convenciones de narración y todo eso, que fue para mí la gran época del cine latinoamericano. Como hubo en muchos países, ya en los años 70 eso paró un poco, también hubo problemas económicos, políticas, todo eso. Entonces, toda esa energía de los años 60 no se veía tanto. Pero ya en el fin del siglo pasado, los años 2000, vemos una nueva generación que está saliendo, que tienen mucho talento y que conocen bien no solamente el cine americano, europeo, pero también el cine mundial. Conocen bien el cine iraní, conocen el cine chino, conocen varias cosas, y se ve esas influencias entrando mucho. Entonces, esa generación de gente como Lucrecia Martel o Alfonso Cuarón, todos jóvenes, ahora no son tan jóvenes quizá, pero que entraron en esa época con mucha energía y con un conocimiento bastante amplio de qué era el cine. De hecho, estos mexicanos jóvenes, que en realidad han ganado premios en Óscar, y que son mexicanos, trabajaron en México, nacieron en México, se criaron en México, no se criaron aquí en Estados Unidos. Nada. Sin embargo, tienen una visión que es internacional. Claro, y que regresan a México y son cómodos a trabajar ahí, como vimos con Cuarón, cuando regresó para hacer Roma.
Y lo mismo, hay casos en Chile, por ejemplo, el chico que hizo la película de Jacqueline. ¿Cómo Pablo Larraín. Sí. También, esa es una película en inglés. Claro, no, hace películas americanas, hace películas chilenas y no tiene ese problema. Ahora estoy en Hollywood. No, estoy en Hollywood ahora, pero regreso. Eso es algo un poco original, porque antes cuando la gente pasaron al cine español o al cine norteamericano, se quedaron ahí. No hicieron ese ida y regreso. Ahora la gente se trabaja a donde pueden. Y ahorita tú mencionabas cuando los países se utilizan como lugar de filmación, que mencionabas Kenia. Francisco Franco en España hizo eso bastante. Claro, se filmaron las grandes películas, llevaba a Sofía Loren. Y creó una industria porque no hubo mucho conocimiento técnico en España, país pobre, y también como el cine casi paró durante la Guerra Civil. Pero en los años 50 fue Franco que hizo unos acuerdos con los estudios de Hollywood para hacer esas grandes épicas, en películas romanas, griegas, de todo eso en España. Y con Samuel Bronstein, yo recuerdo, era el productor que hizo muchos, y empleaba mucha gente. Es interesante, hablando con gente que luego eran gente muy importante en el cine español, empezaron ahí. Empezaron como asistentes y todo eso y aprendieron su medio, porque no existía una escuela de cine en España en ese momento, a través de su trabajo en esas grandes superproducciones de Hollywood. En Italia también, toda esa área donde se crearon todos esos estudios, a la afuera de Roma. No, sí, claro. Bueno, era un momento en los años 50 cuando el cine quería distinguirse bastante de la televisión. Y la televisión en esa época era blanco y negro, pequeños, sonido muy mal. Entonces, ¿qué hizo el cine? Hicieron imágenes enormes, en colores, con estéreo y todo eso. Entonces querían hacer otro, y ese tipo de película se servía bien, porque había batallas y cosas exóticas. Entonces, no se pudiera comparar el cine a la televisión, porque el cine era una cosa muy exótica de una forma. En el programa de hoy hemos discutido el cine como un aspecto importante de la sociedad. Vemos como en muchos países, cuando han desarrollado la industria del cine, es porque lo han visto como parte de un proyecto cultural del país y le asignan fondos para desarrollarlo. No es el caso de Puerto Rico, donde se utiliza dándoles exenciones contributivas a compañías para que filmen películas en Puerto Rico. Eso no es una forma de desarrollar la industria a largo plazo. Gracias, Richard. Gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.